Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que a todos nos encanta, el amor, el romance y por supuesto, el drama turco. Y es que, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor con esos galanes y esas diosas que nos tienen pegados a la pantalla? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan enamorado, bueno, más bien, vamos a analizar a fondo cómo el amor de Serkan Bolat, ese arquitecto tan peculiar, por la maravillosa Eda Yildiz, esa florista soñadora y llena de vida, transformó por completo su mundo. Y por supuesto vamos a centrarnos en el momento en que ese amor se hizo, palpable, visible, inevitable. Ese instante, ese momento mágico donde todo cambió. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto. Vamos a analizar la química entre ellos, las razones por las que nos enamoramos de esta pareja y sobre todo, el impacto que tuvo en nosotros como espectadores. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series turcas favoritas. Activa la campanita para que te avise cuando suba un vídeo nuevo. Vamos a disfrutar juntos de este mundo de amor y drama. Así que entremos en materia. Todos los que hemos visto Love is in the Air, sabemos que la historia de Serkan y Eda es mucho más que un simple contrato. Empezó con mentiras, con un acuerdo falso, con un interés, digamos, económico. Pero como suele suceder en las mejores historias, el destino tenía otros planes. Y esos planes incluían una buena dosis de miradas furtivas, de roces accidentales y sobre todo, de una química innegable. Desde el principio, la serie juega con esa tensión sexual no resuelta. Vemos a un Serkan que aunque al principio se muestra frío y distante, no puede evitar sentirse atraído por la energía y la alegría de Eda. Y Eda por su parte, aunque al principio está furiosa con él, no puede evitar ver la vulnerabilidad que esconde detrás de su fachada de hombre de negocios implacable. Uno de los elementos más fascinantes de esta historia es cómo se construyó la relación entre Serkan y Eda. No fue un amor a primera vista, no fue algo instantáneo. Fue un proceso, un descubrimiento gradual. Serkan, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se siente desarmado ante la espontaneidad de Eda. Eda, por su parte, aprende a ver más allá de la coraza de Serkan, a entender sus miedos y sus inseguridades. ¿Y qué es lo que hace que esta historia sea tan especial? Pues, en mi opinión, es la forma en que los personajes evolucionan. Serkan aprende a ser más humano, a expresar sus sentimientos, a confiar en alguien. Eda, por su parte, aprende a ser más fuerte, a luchar por lo que cree, a no conformarse con menos de lo que se merece. Pero, vamos a lo que nos interesa hoy, ¿cuál fue ese momento clave? ¿Ese instante que lo cambió todo? Hay muchos momentos memorables a lo largo de la serie. Momentos llenos de tensión, de romance, de drama. Pero si tuviera que elegir uno, ese momento en el que Serkan se da cuenta de que está perdidamente enamorado de Eda, creo que todos estaríamos de acuerdo en que es mágico. La verdad es que en mi opinión, hay varios momentos que apuntan a la revelación, pero me quedo con la escena, ya mítica, en la que Serkan, finalmente, confiesa sus sentimientos. El contexto es fundamental. Han pasado por mucho, han sufrido, han superado obstáculos. Y en ese momento Serkan, con la mirada llena de todo, se decide a hablar claro. ¿Y qué es lo que más me gusta de esta escena? Bueno, primero, la interpretación de Kerem Bürsin. El hombre se transforma por completo. Pasa de ser el Serkan frío y distante a ser un hombre vulnerable, enamorado, con el corazón en la mano. La forma en que mira a Eda, la forma en que le habla, la forma en que le confiesa su amor, es simplemente perfecta. Y segundo, la reacción de Hande Erçel. Eda está sorprendida, emocionada, indecisa. Pero al mismo tiempo se siente atraída por Serkan, por lo que siente por él. La química entre ellos es palpable, la tensión se corta con un cuchillo. Es uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene, en los que el mundo exterior desaparece y solo importan ellos dos. La frase: "Yo no quiero una vida sin ti". Por favor. ¿Quién no se derrite con esa frase? Es simple, directa, sincera. Es la confirmación de que el amor de Serkan por Eda es real, profundo, incondicional.
Es la declaración de amor más romántica y honesta que se pueda imaginar. Pero no solo la declaración en sí, también las miradas. Las miradas son una parte fundamental de la serie, y en esta escena, son más importantes que nunca. La mirada de Serkan, esa mirada que lo dice todo. La mirada de alguien que ha descubierto el amor verdadero. Que ha encontrado a la persona que le completa, que le hace feliz. Una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y la mirada de Eda. La mirada de alguien que está asombrada, emocionada, que ha luchado contra sus propios sentimientos, pero que finalmente se rinde ante el amor. A partir de ese momento, la serie da un giro. La relación entre Serkan y Eda se vuelve más fuerte, más intensa. Empiezan a luchar juntos contra las adversidades, a defender su amor. Y aunque siguen sufriendo, aunque siguen teniendo problemas, la certeza de que están juntos, de que se aman, les da la fuerza para seguir adelante. Además, es importante destacar la ambientación de la escena. La música, la luz, los decorados, todo está perfectamente cuidado para crear una atmósfera romántica y emocionante. Cada detalle está pensado para que el espectador se sumerja en la historia, para que sienta las mismas emociones que los personajes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los pequeños detalles que hacen que esta historia sea tan especial. Los gestos de cariño, las bromas, las miradas cómplices, todo eso contribuye a crear una relación creíble y entrañable. Pero, ¿qué hizo que este momento fuera tan impactante? ¿Por qué nos llegó tanto al corazón? Pues, en mi opinión, hay varias razones. Primero, porque es un momento de vulnerabilidad. Serkan, que siempre ha sido tan fuerte y controlador, se muestra tal y como es, con sus miedos, con sus inseguridades. Y eso lo hace aún más humano, más cercano. Segundo, porque es un momento de sinceridad. Serkan no intenta ocultar sus sentimientos, no intenta fingir que no está enamorado. Se abre por completo a Eda, le confiesa su amor sin reservas. Y eso es algo que todos valoramos, la honestidad, la autenticidad. Tercero, porque es un momento de esperanza. La confesión de Serkan es la confirmación de que el amor es posible, de que incluso las personas más distantes pueden encontrar la felicidad. Y eso es algo que todos necesitamos, la esperanza de que el amor nos puede cambiar la vida. Y finalmente, porque es un momento de conexión. Serkan y Eda se unen, se encuentran el uno en el otro. Y eso es algo que todos anhelamos, la conexión con otra persona, la sensación de pertenencia. Pero aparte de esta escena en concreto, creo que hay otra cosa que hizo que la serie fuera un éxito, la evolución del personaje de Serkan. Al principio, como ya dije, es un hombre frío, distante, centrado en su trabajo. Pero a medida que avanza la serie y a medida que se enamora de Eda, vemos cómo cambia, cómo se vuelve más sensible, más humano. Aprendemos a ver su vulnerabilidad, sus miedos, sus inseguridades. Y eso hace que nos encariñemos con él, que nos preocupemos por él, que queramos que sea feliz. La verdad es que la historia de Serkan y Eda es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia sobre el crecimiento personal, sobre la superación de los obstáculos, sobre la importancia de la conexión humana. Y es sobre todo una historia que nos enseña que el amor verdadero puede cambiarlo todo. Y, en conclusión, hemos recorrido juntos el camino que llevó a Serkan a enamorarse perdidamente de Eda. Hemos analizado las miradas, las palabras, los gestos, las escenas que nos conmovieron y que nos hicieron vibrar. Hemos hablado de la evolución de los personajes, de la importancia de la química, de la magia de la conexión humana. En resumen, hemos recordado por qué Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y por qué la historia de Serkan y Eda sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, y me encanta debatir sobre estas historias que tanto nos gustan. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue el momento en el que Serkan te enamoró? ¿Cuál fue la escena que más te emocionó? ¿Cuál es tu frase favorita? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. Y por supuesto, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Y que el amor siempre esté en el aire.
Asterisco asterisco profundizando en el análisis, el viaje del amor en Love is in the air asterisco asterisco. Bien amigos, hemos sentado las bases. Hemos recordado la chispa inicial, la tensión palpable y el momento cumbre de la confesión. Pero como buenos amantes del drama turco, no podemos quedarnos en la superficie. Necesitamos sumergirnos más profundamente en el océano de emociones que Love is in the air nos ofrece. Así que abróchense los cinturones, porque el análisis se pone más jugoso. Asterisco asterisco la química, el ingrediente secreto del éxito asterisco asterisco. Hablemos de la química. Esa intangible fuerza que une a Serkan y Eda, ese algo que hace que cada escena sea magnética. No se trata solo de una buena apariencia, aunque seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel son visualmente impactantes. La verdadera magia reside en la forma en que interactúan, en cómo se complementan, en cómo se desafían mutuamente. La química entre ellos es palpable desde el primer momento. Es una química que se construye a través de pequeños detalles, una mirada prolongada, un roce accidental, una sonrisa compartida. Son momentos que por sí solos podrían pasar desapercibidos, pero que, combinados, crean una tensión que explota en la pantalla. Kerem Bürsin como Serkan y Hande Erçel como Eda, tienen una química que trasciende la ficción. Se nota en sus entrevistas, en sus interacciones en el set, en la forma en que se miran. Esa complicidad, ese respeto mutuo se transmite a la pantalla y se convierte en el pegamento que une a los espectadores a la historia. La química no es algo que se pueda forzar. O se tiene o no se tiene. Y en el caso de Serkan y Eda, la tienen, y la tienen en abundancia. Es esa química la que nos hace creer en su amor, la que nos hace sufrir con sus problemas, la que nos hace celebrar sus triunfos. Asterisco asterisco el proceso, un amor que se construye asterisco asterisco. Ya lo mencionamos, pero vale la pena profundizar. El amor de Serkan y Eda no es un flechazo instantáneo. No es un amor a primera vista de esos que vemos en las películas de Hollywood. Es un amor que se construye, que se desarrolla, que evoluciona a lo largo del tiempo. Al principio Serkan ve a Eda como un problema, como un elemento disruptivo en su vida perfectamente planificada. Eda, por su parte, ve a Serkan como un hombre frío y distante, responsable de sus desgracias. Pero poco a poco, a medida que pasan tiempo juntos, a medida que se conocen, sus percepciones cambian. Serkan empieza a ver la energía, la alegría, la espontaneidad de Eda. Empieza a apreciar su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas, su valentía para defender lo que cree. Empieza a sentir, por primera vez en su vida, algo que no puede controlar. Eda, por su parte, empieza a ver la vulnerabilidad que esconde detrás de la fachada de hombre de negocios implacable. Empieza a entender sus miedos, sus inseguridades, su necesidad de control. Empieza a ver a un hombre que en el fondo es bueno, leal, con un gran corazón. Este proceso de descubrimiento, de aprendizaje mutuo, es lo que hace que su amor sea tan creíble y tan emocionante. Vemos cómo se enamoran el uno del otro, y cómo ese amor los transforma. Asterisco asterisco el momento, la confesión y sus implicaciones asterisco asterisco. Volvemos al momento cumbre, a la confesión de Serkan. Ya hemos hablado de la frase, de la mirada, de la interpretación. Pero, ¿qué implica este momento? ¿Por qué es tan importante? Este momento es la culminación de un proceso. Es la confirmación de que el amor ha triunfado, de que los sentimientos han superado las barreras. Es la liberación de Serkan, que por fin se atreve a expresar lo que siente, a dejar de lado sus miedos y sus inseguridades. Pero este momento también marca un punto de inflexión en la historia. A partir de ese momento, la relación entre Serkan y Eda se vuelve más intensa, más profunda. Empiezan a luchar juntos contra las adversidades, a defender su amor. Ya no están solos, ya no tienen que fingir. Tienen el uno al otro, y eso es lo que les da la fuerza para seguir adelante. La confesión de Serkan es un acto de valentía, de honestidad, de vulnerabilidad. Es el momento en que se revela a sí mismo y a Eda. Es el momento en que se compromete a estar con ella, a luchar por ella. Y es ese compromiso, esa lealtad, lo que hace que su amor sea tan especial. Asterisco asterisco más allá de la confesión, el impacto en los personajes asterisco asterisco. La confesión de Serkan no solo afecta a la relación entre él y Eda. También tiene un impacto significativo en la evolución de los personajes.
Serkan, como ya dijimos, se vuelve más humano, más sensible, más vulnerable. Aprende a expresar sus sentimientos, a confiar en alguien, a dejar de lado su necesidad de control. Aprende a vivir, a disfrutar de la vida, a amar. Eda, por su parte, se vuelve más fuerte, más segura de sí misma, más decidida. Aprende a luchar por lo que cree, a no conformarse con menos de lo que se merece. Aprende a perdonar, a comprender, a amar. La confesión de Serkan es el catalizador de su transformación. Es el punto de partida de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, de desafíos, de alegrías y de tristezas. Es el momento en que se convierten en la mejor versión de sí mismos. *** El éxito de Love is in the Air, más que un romance ***. Love is in the Air no es solo una historia de amor. Es una serie que aborda temas universales como el crecimiento personal, la superación de obstáculos, la importancia de la familia y la amistad, y la lucha por los sueños. La serie nos enseña que el amor puede cambiarlo todo, que puede darnos la fuerza para superar cualquier adversidad. Nos enseña que la felicidad o reside en el éxito profesional o en la riqueza material, sino en la conexión humana, en el amor verdadero. La serie también nos muestra la importancia de la comunicación, del diálogo, de la comprensión. Nos enseña que a pesar de las diferencias, es posible encontrar un terreno común, construir una relación sólida y duradera. Love is in the Air es una serie que nos hace reír, llorar, soñar. Es una serie que nos inspira a creer en el amor, en la esperanza, en la posibilidad de un futuro mejor. Es una serie que nos recuerda que a pesar de las dificultades, la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada momento. *** El legado, porque sigue cautivando, ***. Love is in the Air sigue siendo un éxito mundial, a pesar de haber terminado hace tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta serie siga cautivando a millones de personas en todo el mundo? En mi opinión, hay varias razones. ***. La química entre los protagonistas *** ya lo hemos dicho, pero es clave. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable y es la que impulsa la historia. ***. La historia de amor *** es una historia de amor conmovedora, con personajes complejos y creíbles. La evolución de los personajes *** vemos como Serkan y Eda crecen y cambian, y nos encariñamos con ellos. Los temas universales la serie aborda temas con los que todos nos podemos identificar, el amor, la amistad, la familia, la superación de obstáculos. La producción la serie está bien producida, con una buena ambientación, una buena música y una buena fotografía. La cultura turca la serie nos permite conocer un poco más sobre la cultura turca, sus costumbres, sus tradiciones. En definitiva, Love is in the Air es una serie que tiene todos los ingredientes para ser un éxito, una buena historia, buenos personajes, una buena química, una buena producción. Y sobre todo, es una serie que nos hace sentir. Nos hace reír, llorar, soñar. Y eso, amigos, es lo que la convierte en un fenómeno mundial. ***. Conclusión extendida, el amor en tiempos de series turcas ***. Hemos viajado juntos por el universo del Love is in the Air, desmenuzando cada detalle, analizando cada emoción, celebrando cada triunfo. Hemos hablado de la chispa inicial, de la tensión palpable, de la confesión que lo cambió todo. Hemos profundizado en la química, en la evolución de los personajes, en el impacto que la serie tuvo en nosotros como espectadores. Hemos recordado que Love is in the Air es más que una simple historia de amor. Es una historia sobre la vida, sobre la lucha, sobre la esperanza. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede cambiarlo todo, que puede darnos la fuerza para superar cualquier adversidad. Pero más allá de Love is in the Air, esta serie nos invita a reflexionar sobre el poder del amor en general, sobre la importancia de las relaciones humanas, sobre la necesidad de conectar con los demás. En un mundo cada vez más conectado, pero a la vez más individualista, las series turcas como Love is in the Air nos recuerdan la importancia de la empatía, de la comprensión, del amor. Nos recuerdan que a pesar de las diferencias, todos buscamos lo mismo, ser amados, ser aceptados, ser felices. Y en ese sentido, el éxito de las series turcas es una buena señal. Es una señal de que todavía creemos en el amor, en la esperanza, en la posibilidad de un futuro mejor.
Es una señal de que a pesar de las dificultades, seguimos buscando la conexión humana, el calor de un abrazo, la fuerza de un amor verdadero. Así que amigos, sigamos disfrutando de estas historias, sigamos celebrando el amor, sigamos creyendo en la magia. Porque al final, el amor es lo único que realmente importa. Y ahora, como siempre, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te gusta de Love is in the air? ¿Cuál es tu momento favorito? ¿Cuál es la frase que más te emocionó? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. Y por supuesto, si te gustó este vídeo extendido, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Y que el amor siempre esté en el aire. Nos vemos en el próximo análisis.